Gracias a Dios que nos permite estar este día acá, reunirnos y bueno, pedirte si me acompañas al libro de Santiago, Santiago capítulo 2. Vamos a ir ahí y vamos a considerar eh, algo, algo muy interesante. Dice Santiago 2, versículos 14 al 26. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Qué impresionante esta porción en la carta de Santiago, ¿no? Que nos habla acerca de cómo nuestra fe necesita ir acompañada de las obras, porque es la fe, ¿no?, la que nos da vida, la que nos da eh, la capacidad y la habilidad, entonces, de obrar conforme a la voluntad de Dios. Y dice ahí primeramente en el versículo 14, hermanos míos, You Santiago se está refiriendo a los teach. creyentes. Santiago se está refiriendo a cada uno de nosotros, los que hemos creído en Jesús. ¿Por qué? Porque había este debate, ¿no? Había este debate en las congregaciones, en las iglesias, en casa, ¿no? Sobre qué es importante, ¿no? Si hay obras o nada más la fe. Y Santiago dice, es ambas. No puedes quitar las obras de la fe y no puede haber fe sin obras, ¿no? Y dice, ¿de qué aprovechará? ¿Qué provecho tiene si alguno dice que tiene fe y no obras? ¿Cuál es el provecho? ¿Cuál es la ganancia? Recordando que no somos hijos de Dios aislados,
somos parte del cuerpo de Cristo, somos una familia, somos hermanos, somos hermanas. Y quienes van a ser los receptores de las obras por las cuales Dios ha preparado de antemano para que caminemos, para que andemos, para que las hagamos. Si fuésemos nada más en aislado, bueno, pues podríamos decir que no necesitamos hacer obras, pero por cuanto estamos en el cuerpo de Cristo, por cuanto somos herederos juntamente con otros creyentes, entonces ahí es en donde se va a ver ese provecho. Ahí es en donde se va a, a ver ese buen propósito, ¿no? Y entonces dice en el versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, váyanse en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En dónde está ese beneficio? ¿Dónde está ese beneficio de decir, oye, ¿sabes qué? Veo que tienes una necesidad, entonces la suplo, ¿no? Y me gusta mucho porque dice que algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. En inglés dice que tienen necesidad de comida, no del mantenimiento, sino de comida. Entonces eso a mí me hace pensar, ¿no? Ah, ok, entonces hay hermanos con una necesidad física, una necesidad material, la de la comida y la del vestido. Entonces, dice Santiago, tú estás viendo que hay un hermano que tiene esa necesidad física, entonces, del recurso que Dios te ha dado, compártelo, compártelo, ¿no? Porque a veces tenemos, eh, ignoramos, primero ignoramos que lo podemos hacer, ¿no? Y segundo, nuestro orgullo nos frena, nos limita de hacerlo, ¿no? Porque digo, no, pues, o sea, pues que trabaje, ¿no? Que trabaje, ¿no? Que se esfuerce. Pero Santiago nos está mostrando aquí, ¿no? Cuando tú ves una necesidad en un hermano, no te puedes quedar eh, con los brazos cruzados ni hacértelo. No conviene. ¿Por qué? Porque Dios ya te dio. Y entonces lo que tú has recibido de Dios, puedes compartirlo con otros, ¿no? Y entonces ve, obras en esa fe, ¿no? En el saber que Dios me ha provisto a mí, no solamente para mi necesidad, sino también para compartir con el otro. Y entonces sé, confío que Dios me va a dar a mí también para seguir compartiendo, ¿no? Pero te decía, ¿no? A veces esto es por ignorancia, ¿no? Porque no nos educaron para compartir, no nos enseñaron a dar a los demás. Hay gente que es compartida, sí, sin ser cristiano, ¿no? Porque le enseñaron así. Pero hay cristianos que no comparten, que no saben que pueden compartir y que incluso eso es parte, ¿no? Eso es parte de lo que hemos sido llamados a dar, a compartir, ¿no? Y entonces eso requiere fe, ¿no? Confiar que Dios me está usando a mí para proveer a la necesidad del otro, del hermano, ¿no? Ahora que estamos entrando ahí a máxima seguridad, ¿no? Y todo, yo digo, yo nada más soy el que cargo el pan de dulce, ¿no? Cargo el pan de dulce, el café, y aquí ellos son los que lo disfrutan, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos está dando a nosotros la fuerza, el tiempo, el lugar,
la gracia delante de las autoridades para llevarlo, ¿no? Y, y a veces hasta nos sobra pan, ¿no? Y es como, termina de repartirlo, ¿no? Termina de repartirlo ahí entre todos, porque es eso, ¿no? Es, no me lo voy a quedar, sino Dios me da para compartir con otros, porque no es mío. Y es ahí en donde obra la fe, ¿no? Continúa Santiago diciendo, pero alguno dirá, tú tienes fe, y otro dirá, yo tengo obras. Y Santiago dice, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y entonces nos da un ejemplo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, ¿no? Entonces, que tu fe, dice Santiago, ¿no? Que tu fe se muestre también, pero no solamente en, en las obras que cubren necesidades físicas y materiales, sino también que impacten en el aspecto espiritual, en el aspecto relacional, ¿no? En que tú crees que, que Jesús es Dios, tú crees que Dios es real, ¿sí? Ok. Entonces, vive conforme a eso, que tu vida impacte, que tu vida refleje en tus hechos, en tus actos, que crees que Dios es real, que crees que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque los demonios lo creen y tiemblan. Los demonios creen y, y vemos, ¿no? Vemos cómo los demonios frente a Jesús en los evangelios, vemos cómo los demonios temían a Jesús, ¿no? Les decían, no, no nos saques de aquí, no, no, no nos eches al abismo, ¿no? O sea, los demonios respondían. Entonces, Santiago está diciendo que tu fe en Dios se vea en tus obras, pero también que impacte en lo espiritual, que impacte en tu comportamiento, mostrando la piedad, mostrando el temor a Dios, mostrando ese deseo de agradarle a Él. Continúa diciendo, versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Esta pregunta está bien fuerte. Ya no le dice hermano, ¿no? Ya no le dice hermanos. Más quiere saber hombre vano, hombre hueco, hombre vacío, ¿no? Está fuerte eso. Que la fe sin obras es muerta. O sea, está confrontándonos Santiago, nos está diciendo, hey, aguas con lo que estás creyendo. Porque si tú crees que puedes vivir tu fe sin mostrar obras, entonces estás muerto. Realmente no has nacido de nuevo. Realmente el Espíritu Santo no te ha dado este entendimiento. Y no puedes andar así. Por eso está fuerte esta pregunta que Santiago hace, ¿no? Y sube el tono, ¿no? No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí este versículo 22 es la clave, ¿no? Esa es la clave, es la mancuerna. Vuelvo a leerla, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Esta discusión, ¿no? Yo recuerdo años atrás, ¿no? Decía, no, 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 es que cuando yo empezaba, ¿no? Decía, no, 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 es que tiene que haber fe sola y no, es que las obras, ¿no? Y es una
es un pensamiento, ¿no? Al que llegamos, yo creo que como nuevos creyentes, ¿no? Llegamos como nuevos creyentes pensando, no, es que sí, la fe, y no, no, pero es que las obras, ¿no? Y entonces aquí Santiago plana y sencillamente nos está diciendo, va junto con pegado, va junto con pegado. O sea, es la fe, va con las obras y las obras van con la fe. Tienen que ir juntas, tienen que manifestarse juntas. ¿Por qué? Porque aparte de hacerlo juntos, dice que se perfeccionan, dice que se completan. Es decir, que mi fe en Cristo, la fe que he recibido para salvación, también me va a llevar a obrar en esa vida nueva, pero no en la fe que salva, sino en la fe de, de obrar, en la fe de, de mostrar a la familia de la fe, a las personas que están cerca de mí y a las personas que me rodean, que Dios, que Cristo está vivo en mí, que Él es cierto, que Él es real. Y entonces voy a responder a lo que Dios me dice, a lo que Dios me llama en obediencia. Y entonces ahí se va a mirar mi fe, ahí se va a mirar, como te decía, al principio Santiago dice, la fe va a obrar para el bienestar, para el provecho del hermano, de la hermana que tiene necesidad física y material. Y también eso tiene que verse en lo espiritual, en lo relacional con las demás personas, que otros vean mi fe. Y entonces dice, continúa diciendo versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces es la fe que va juntamente con las obras la que me justifica, la que me muestra y la que me da esa posición delante de Dios como su hijo. Y bueno, es importante tener mucho cuidado, ¿no? Porque cada uno de nosotros y el Espíritu Santo sabe la intención con la cual hacemos las cosas. Es muy importante esto, porque por, para eso nos está el Espíritu Santo exhortando a través del apóstol Santiago, a través de esta carta, ¿no? Para que nuestras motivaciones sean escudriñadas por el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer muchas obras, ¿no? Y entonces involucrarme y estar leyendo y orando y ayunando. Y quiero que las demás personas estén viendo, pero no estoy con una actitud de piedad, no estoy con una actitud de temor delante de Dios, que incluso los demonios tienen de temor, ¿no? Pero si yo no lo estoy haciendo, entonces es importante tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque también muchos crecemos en la religiosidad de nuestra carne, ¿no? Nuestra carne es religiosa. A nuestra carne le encanta que le digan lo que tiene que hacer. Para que entonces, como ya lo hice, estrellita, ¿no? Muy bien, felicidades, lo lograste. A nuestra carne le gusta ser religiosos. Entonces, aquí Santiago nos está diciendo también aguas, ¿no? Cuidado, cuidado con la actitud, cuidado con la motivación con la cual estás haciendo
esas obras, porque si no van acompañadas de fe, entonces no sirven, no sirven. Continúa ahí Santiago diciendo, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Recordemos esta historia, ¿no? En el Antiguo Testamento de cómo Dios manda a los mensajeros de Israel a inspeccionar la tierra prometida, ¿no? Y llegan a Jericó y solamente esta mujer, Rahab, cree lo que Dios hizo. Eso es impresionante. Toda una ciudad, vecinos de Egipto, y y te invito a que te imagines eso, ¿no? O sea, está esta ciudad asentada en la montaña, ¿no? En el cerro. Y desde el cerro están viendo allá los vecinos cómo Dios está destruyendo Egipto. O sea, y están viendo todo, ¿no? Y Dios le dice a Moisés, yo voy a hacer estas maravillas para que los pueblos alrededor vean quién soy yo y para que crean. Entonces están estos cuates en Jericó, está toda la ciudad de Jericó y están viendo cómo Dios está destruyendo Egipto. Y como diría la viejita, ¿no? Están viendo la peregrinación y no se persignan, ¿no? O sea, y, y, y la única que cree es Rahab. Solo una mujer cree que Dios es verdadero, que el Dios que está salvando, que está sacando a los israelitas de la esclavitud de Egipto, solamente una cree que también puede salvarla a ella. Y entonces ella no se queda así como que, bueno, pues aquí yo voy a creer, ¿no? Sino que su fe la mueve a actuar, la lleva a, a obrar. ¿Cómo? Guardando a los espías, guardando a los mensajeros, ¿no? Vemos cómo la fe no puede guardarse en la bolsa nada más diríamos los mexicanos, ¿no? Aquí en Santiago, ¿no? De lengua me como un taco, ¿no? ¿Por qué? Porque tu fe no puede nada más ser de palabra, necesita ir acompañada de otros, necesita ir, o sea, va en tándem, va junto con pegado. Y Santiago termina esta porción exhortándonos de exhortación, recordándonos algo muy sencillo. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy sencillo. Así como el cuerpo necesita el aliento, así como el cuerpo necesita de la vida que da el espíritu, así la fe y las obras tienen que ir juntas. ¿Por qué? Porque si no, está muerta. No es real, no es cierta, ¿no? Vemos simplemente, ¿no? Cuando un cuerpo ya no tiene el espíritu, ya no es, ya no es. Entonces Santiago
se va así hasta el nivel más sencillo, ¿no? Hasta el nivel más básico de entender las cosas, ¿no? Dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras también lo está. Entonces, qué impresionante esto que nos llama, ¿no? Nos llama a que nuestra fe se muestre en, en suplir la necesidad de un hermano, de una hermana, esa necesidad física, esa necesidad este, material y también en lo espiritual. Y cuando cubrimos esas necesidades espirituales, las físicas y las materiales, también se cubren las emocionales. ¿Por qué? Porque entonces el hermano que tiene necesidad se, se siente amado, se sabe amado y eso sana su corazón. Eso, eso sana su alma, ¿no? Cuántas veces eh, nos lastimamos y nos herimos unos a otros, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos, no, pues es que a mí me hicieron el feo, ¿no? Es que ahora que trajeron los kits, a mí no me tocó, y entonces a mí no me tocó, y entonces yo soy el apestado, entonces yo soy el que no quieren, yo soy el que no les importo, ¿no? Y dice, no, a ver, tranquilo, queremos suplir tu necesidad para que también te sientas amado, para que también sepas que eres importante para nosotros, ¿no? Entonces, el tener esa compañía, ¿no? El tener esa comunión, ¿cómo vamos a saber que un hermano tiene necesidad? Pues cuando tenemos esa relación, ¿no? Cuando lo conocemos. Entonces es ahí en donde también se suple la necesidad emocional para que seamos sanados, para que seamos fortalecidos. Y entonces eso también es un ejemplo para otros, que otros me vean cómo estoy obrando, cómo mi fe obra, también eso les enseña a los demás para que ellos también lo hagan. Entonces, qué hermoso, porque Santiago, recordemos, Santiago él estaba en Jerusalén. Santiago se quedó como uno de los apóstoles a pastorear, a cuidar la iglesia en Jerusalén. Y lo que siempre había en Jerusalén eran pobres. Siempre había pobres, ¿no? Porque hasta a Pablo le dice, ¿no? En la carta a los Gálatas, por favor, no se olviden de los pobres en Jerusalén, ¿no? Y Pablo siempre está juntando ofrendas para mandar dinero a los pobres en Jerusalén. Entonces, es algo que es lo que Santiago está en contacto, es algo en lo que Santiago está viviendo, ¿no? No puedo decir nada más, pues besitos a los hermanos, un abrazo caluroso y que Dios le supla, ¿no? Sino, sino Santiago dice, hey, ¿cómo dirían? Eh, ponle, ponle acción a la fe, ¿no? Ponle acción. Entonces, bueno, pues eh, ahí está mis hermanos, gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias por la exhortación. También gracias Señor porque nos permites ir aprendiendo cada vez más y no queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Muéstranos, Señor, muéstranos cómo podemos obrar para cubrir esas necesidades físicas y materiales, las emocionales y espirituales. Y queremos que el mundo siga viendo, que tu iglesia, Señor, siga aprendiendo cómo servir y cómo dar al que tiene necesidad, porque en esto tú eres glorificado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.